Mi nieto de 6 años me suplicó llorando: «Abuela, estoy muy asustado, mira lo que estoy escondiendo debajo de mi cama». Me quedé muy afectada cuando lo vi. Mi nuera estaba envenenando a mi nieto para quedarse con toda su herencia de $80,000. Lo que vi debajo de la cama era aterrador. Hoy voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Algo que me quitó el sueño, que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre mi propia familia. No momento en que decidí contar eso aquí, percebí como é importante ter voce comigo. Me acompane até o fim da minha história e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Me llamo Marilia, tengo 69 años y vivo en el barrio de Altamira en Managua. Durante 40 años fui maestra de primaria, y ahora, viuda desde hace 2 años, pensaba que mi vida sería tranquila cuidando de mi único nieto. Aquella noche de octubre, cuando Pedro me llamó con esa voz quebrada, todo cambió. Era pasada la medianoche y la casa de mi hijo Juárez estaba en silencio absoluto, ese silencio pesado que huele a peligro. Yo había ido a visitarlos porque Pedro había faltado a la escuela durante 3 días seguidos. Fabiola, mi nuera, me dijo que era solo un resfriado, pero algo en su mirada esquiva me perturbó profundamente. La puerta de la habitación de Pedro crujió cuando la abrí. El aire allí dentro olía a medicina, ese olor dulzón y químico de los jarabes infantiles mezclado con algo más amargo que no pude identificar. Mi nieto estaba acostado, con la luz de su lamparita en forma de dinosaurio proyectando sombras que se movían en las paredes. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Abuela», susurró, y en esa palabra había tanto miedo que sentí que mi corazón se partía. «Abuela, estoy muy asustado». Me senté en el borde de su cama. El colchón se hundió con un sonido suave y Pedro se acercó a mí, temblando. Podía sentir su cuerpecito frágil, mucho más delgado que la última vez que lo había abrazado, apenas 3 semanas atrás. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté, acariciando su cabello castaño que olía a champú de manzanilla. Él miró hacia la puerta, aterrado de que alguien pudiera escucharnos. Luego, con un movimiento rápido, señaló debajo de su cama. «Mira lo que estoy escondiendo debajo de mi cama», me dijo con voz temblorosa. Me arrodillé en el piso de madera, sintiendo como mis rodillas protestaban. Mis manos tocaron el piso frío mientras me asomaba bajo la cama. Allí, en una caja de zapatos vieja, había algo que me heló la sangre. Decenas de cápsulas. Tal vez 50, tal vez más. Cápsulas de gelatina azules y blancas, todas iguales, esparcidas dentro de esa caja como un secreto terrible. «Ella me obliga a tomarlas», susurró Pedro. «Dice que son fortificantes, que me van a poner fuerte. Pero yo no me las trago, abuela. Las escupo cuando ella no mira. Las guardo aquí». Tomé una de las cápsulas entre mis dedos. Era suave, resbaladiza. La acerqué a mi nariz y el olor era extraño, metálico y penetrante. No era vitamina. No era nada que un niño debiera tomar. «¿Desde cuándo te da esto?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. «Desde que ella llegó», respondió Pedro, y empezó a llorar en silencio, esas lágrimas que caen sin sonido porque el miedo es demasiado grande. «Desde que papá se casó con ella. Al principio eran pocas, pero ahora son 3 veces al día. Y cuando las tomaba de verdad, abuela, me sentía muy mal. Me mareaba. No podía jugar. Todo me daba vueltas». Entonces lo entendí todo. Como un rayo que parte el cielo oscuro, lo entendí todo. Fabiola, esa mujer que llegó a nuestra familia apenas 6 meses después de que María muriera en ese accidente automovilístico en la carretera a Masaya. Fabiola,
con sus sonrisas calculadas y su forma de tocar el brazo de mi hijo Juárez como si fuera su salvación. Fabiola, que convenció a mi hijo de casarse apenas 4 meses después de conocerse, con una boda íntima en el Hotel Crown Plaza, sin invitados, sin familia, solo ellos dos y un juez. Y Pedro, mi nieto Pedro, heredero de $80,000 que su madre María le dejó en un fideicomiso. Dinero que solo podría tocar cuando cumpliera 18 años. O que pasaría completamente a manos de su padre si Pedro moría antes de esa edad. $80,000. Una fortuna para alguien como Fabiola, que llegó de la nada, sin familia conocida, sin pasado verificable, solo con una historia de que era secretaria en una empresa de exportación de café. Pedro, le dije, tomando su carita entre mis manos, tu papá sabe de estas pastillas. Él negó con la cabeza. Ella se las da cuando papá no está. Dice que es nuestro secreto. Que si le cuento a papá, él se va a enojar conmigo. Cerré los ojos. El sonido de mi propia respiración era agitado, furioso. En mi mente, las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible. Fabio, mi esposo Fabio, que murió hace 2 años de un paro cardíaco repentino según dijo el médico. Fabio, que era fuerte como un roble, que nunca había tenido problemas del corazón, que a sus 72 años todavía subía los escalones de nuestra casa de 2 plantas sin perder el aliento. Fabio, que comenzó a sentirse mal justo después de que Fabiola empezara a visitarnos regularmente, trayendo comida casera y té especial para la circulación. ¿Cuántas veces Fabiola estuvo en mi casa en esos últimos meses antes de que Fabio muriera? ¿Cuántas veces la dejé sola en la cocina mientras yo atendía a mi esposo? La rabia empezó a crecer dentro de mí como una planta venenosa. Pero no era momento de rabia. Era momento de actuar. Pedro, le dije con firmeza, vístete rápido y en silencio. Vamos a salir de aquí. ¿A dónde, abuela? A un lugar seguro. Pero tienes que confiar en mí y hacer exactamente lo que te digo. Él asintió. A pesar de su miedo, había algo en sus ojos que me recordó a su madre María. Valentía. Esa misma valentía que María tuvo siempre, incluso cuando el cáncer la estaba consumiendo y decidió dar a luz a Pedro sabiendo que eso podría acelerar su muerte. Mientras Pedro se vestía, tomé la caja de zapatos con todas las cápsulas. Esta era mi prueba. Esta era la evidencia que necesitaba. Salimos de su habitación como ladrones en nuestra propia familia. El pasillo olía a perfume caro, ese perfume de gardenias que Fabiola usaba y que siempre me pareció demasiado fuerte, demasiado empalagoso. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta y pude ver a Juárez dormido, ajeno a todo. Mi hijo, mi único hijo, que estaba siendo manipulado por una mujer que probablemente había matado a su padre y ahora quería matar a su hijo. Bajamos las escaleras con cuidado. Cada escalón crujía y yo contenía la respiración. Pedro apretaba mi mano con fuerza. En la sala, el reloj de pared marcaba las 12:15 de la madrugada con su tic-tac constante. Tomé las llaves de mi carro del bolso que había dejado cerca de la entrada. El sonido metálico pareció ensordecedor en medio del silencio. Abrí la puerta principal y el aire fresco de la noche nos golpeó. Afuera, Managua dormía bajo un cielo sin estrellas, cubierto de nubes bajas. Corrimos hacia mi viejo Toyota Corolla estacionado en la calle. El motor arrancó con un rugido que me pareció demasiado ruidoso. Miré hacia la casa, esperando ver luces encendiéndose, esperando ver a Fabiola aparecer en la ventana. Pero no pasó nada. Pisé el acelerador y nos alejamos de allí. Pedro lloraba en silencio en el asiento trasero. Yo manejaba con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Las calles de Altamira pasaban borrosas a nuestro lado. Algunos perros ladraban.
Un grupo de jóvenes conversaba en una esquina, ajenos al drama que acabábamos de vivir. «Abuela», dijo Pedro con voz pequeña, «¿vamos a estar bien?» Miré por el espejo retrovisor y vi sus ojos asustados. «Sí, mi amor», respondí, aunque yo misma no estaba segura. «Vamos a estar bien. Te lo prometo». Pero mientras conducía hacia mi casa en el barrio de Villa Fontana, una casa que ahora me parecía el único refugio seguro en todo el mundo, supe que esto apenas estaba comenzando. Fabiola no se daría por vencida fácilmente. Y yo tendría que ser más fuerte, más valiente y más astuta de lo que había sido en toda mi vida. Porque no estaba huyendo por cobardía. Estaba huyendo para salvar la vida de mi nieto. Y para exponer la traición más cruel que jamás había existido dentro de mi propia familia. Llegamos a mi casa cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada. Las calles de Villa Fontana estaban desiertas, solo iluminadas por los postes de luz que proyectaban círculos amarillentos en el asfalto. El portón de mi casa chirrió cuando lo abrí, ese sonido metálico familiar que Fabio siempre prometió arreglar pero nunca lo hizo. Pedro entró corriendo y se abrazó a mí en cuanto cerré la puerta. Su cuerpecito temblaba y yo podía sentir su corazón latiendo contra mi pecho como un pajarito asustado. «Ya estamos seguros», le susurré, aunque mis propias manos temblaban mientras encendía las luces de la sala. La casa olía a cerrado, a los 2 días que había pasado fuera visitando a Juárez. El aire acondicionado estaba apagado y el calor de octubre se sentía pegajoso en la piel. Dejé la caja de zapatos con las cápsulas sobre la mesa del comedor, esa mesa de madera de cedro que Fabio y yo compramos cuando nos casamos hace 47 años. «Tengo hambre, abuela», dijo Pedro con voz débil. Claro. La pobre criatura probablemente no había comido bien en días. Fabiola seguramente lo mantenía con el estómago vacío para que las pastillas hicieran más efecto. Lo llevé a la cocina y le preparé un sándwich de jamón con queso. Mientras él comía sentado en el banquito alto, yo observaba las cápsulas esparcidas sobre la mesa del comedor. Bajo la luz brillante del techo, se veían aún más siniestras. Eran profesionales, no algo hecho en casa. Alguien las había mandado hacer, o las había conseguido de algún lugar con acceso a medicamentos controlados. Tomé mi teléfono celular. Eran la 1:30 de la mañana. Demasiado tarde para llamar a nadie, pero tampoco podía esperar hasta el amanecer. Necesitaba respuestas. Marqué el número de Rutilio, mi vecino que era químico farmacéutico y trabajaba en el Hospital Bautista. Después de 5 tonos, contestó con voz somnolienta. «¿Marilia? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Rutilio, necesito un favor urgente. ¿Es vida o muerte?» Se escuchó movimiento del otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba completamente despierta. «Dime qué necesitas». «Tengo unas cápsulas que necesito que analices. Necesito saber qué contienen. ¿Puedes hacerlo mañana temprano?» Hubo una pausa. «¿Esto tiene que ver con algo ilegal, Marilia?» «Tiene que ver con salvar la vida de mi nieto». Otra pausa, más larga. «Tráemelas a las 7 de la mañana al hospital. Entra por urgencias y pregunta por mí. Veré qué puedo hacer». «Gracias, Rutilio. Te debo la vida. Solo cuídate, ¿está bien?» Colgué y respiré profundo. El reloj de la cocina hacía tic-tac en la pared. Pedro había terminado su sándwich y me miraba con ojos cansados. «Vamos a dormir, mi amor», le dije. «Mañana será un día largo». Lo llevé al cuarto de huéspedes, la habitación que siempre había sido su favorita cuando venía a visitarme. Las paredes estaban pintadas de azul claro y había juguetes viejos en el estante que habían sido de Juárez cuando era niño. Le puse su pijama, una que guardaba aquí para sus visitas, y lo arropé en la cama.
Abuela, susurró, ¿y si ella nos encuentra? No nos va a encontrar. Y si lo hace, yo te voy a proteger. Siempre. Le di un beso en la frente. Su piel estaba caliente, tal vez un poco de fiebre. Me pregunté cuánto daño le habrían hecho esas cápsulas, cuánto veneno ya había entrado en su cuerpecito. Salí del cuarto dejando la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida. Luego fui a mi habitación y me senté en el borde de mi cama. Las piernas me temblaban de adrenalina y cansancio. Miré la fotografía en mi mesa de noche. Fabio y yo en nuestro aniversario número 40, abrazados frente a la Catedral de Managua. Él sonreía con esa sonrisa amplia que siempre me hacía sentir segura. Perdóname, mi amor, susurré a la fotografía. No pude protegerte. Pero voy a proteger a nuestro nieto. Te lo juro. Entonces lloré. Lloré por primera vez en meses, desde el funeral de Fabio. Lloré por mi esposo, por mi hijo engañado, por mi nieto envenenado, por María que había dejado este mundo demasiado pronto. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormida sobre las cobijas, todavía vestida, con los zapatos puestos. El celular me despertó a las 5:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir y la luz gris del amanecer entraba por las cortinas. Miré la pantalla. Juárez. Sentí que el estómago se me revolvía. Dejé que sonara 3 veces más antes de contestar. ¿Mamá? Su voz sonaba desesperada. Mamá, ¿dónde está Pedro? Está conmigo. Está bien. ¿Qué? ¿Por qué te lo llevaste en medio de la noche sin decirnos nada? Fabiola está histérica, llamó a la policía, cree que lo secuestraron. Juárez, escúchame con mucha atención. Traté de mantener mi voz calmada, aunque el corazón me latía furiosamente. Pedro está enfermo. Muy enfermo. Lo llevé al doctor. ¿En medio de la noche? ¿Sin avisarme? No podía esperar. Tenía fiebre muy alta. Era mentira, pero necesitaba tiempo. Tiempo para conseguir las pruebas. Tiempo para pensar en cómo decirle a mi hijo que su esposa era una asesina. Voy para allá ahora mismo, dijo Juárez. No. Déjame llevarlo al médico primero. Te llamo en cuanto sepamos algo. Mamá. Juárez, confía en mí. Soy su abuela. ¿Acaso crees que le haría daño? Escuché un suspiro profundo del otro lado. Está bien. Pero llámame en cuanto salgan del doctor. Y dile a Fabiola que Pedro está bien, está muy preocupada. Preocupada. Claro. Preocupada de que su plan se hubiera arruinado. ¿Lo haré? Mentí. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mis manos temblaban. Acababa de mentirle a mi hijo. ¿Pero qué otra opción tenía? Si le decía la verdad ahora, sin pruebas, él no me creería. Juárez estaba enamorado, cegado por esa mujer. Me tacharía de loca, de vieja paranoica que no puede aceptar que él rehizo su vida. Necesitaba pruebas contundentes. Pruebas que ni siquiera él pudiera negar. Me levanté y fui a revisar a Pedro. Seguía dormido, con el pulgar en la boca como cuando era más pequeño. Me quedé mirándolo un momento. Era tan parecido a María. Los mismos ojos castaños, la misma nariz pequeña, las mismas pecas en las mejillas. A las 6:30 lo desperté suavemente. Le preparé avena con miel y un vaso de jugo de naranja. Mientras desayunábamos en silencio, yo guardaba 5 de las cápsulas en una bolsita de plástico con cierre hermético. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó Pedro. A ver a un amigo que nos va a ayudar. A las 7 en punto entramos al Hospital Bautista por la entrada de urgencias. El olor a desinfectante y alcohol me golpeó inmediatamente.
ese olor que me recordaba las últimas semanas de vida de María, cuando venía a visitarla todos los días mientras la quimioterapia destrozaba su cuerpo pero no lograba detener el cáncer. Rutilio nos estaba esperando cerca de la recepción. Era un hombre alto, de unos 55 años, con canas en las sienes y lentes de marco grueso. Me saludó con un abrazo. «Marilia», dijo en voz baja, «¿este es tu nieto?» «Sí. Pedro, saluda a don Rutilio». Pedro murmuró un saludo tímido. «Ven conmigo», dijo Rutilio, y nos llevó por un pasillo hasta su pequeña oficina en el área de farmacia. Saqué la bolsita con las cápsulas y se la entregué. Él las examinó bajo la luz, girándolas entre sus dedos. «¿Tienes idea de qué pueden contener?», pregunté. «Necesito analizarlas. Pero por el color y el tamaño, podrían ser benzodiazepinas, anticoagulantes o algo peor». Me miró directamente a los ojos. «Marilia, ¿me vas a decir qué está pasando?». Le conté todo. Cada detalle. Las cápsulas escondidas, la enfermedad de Pedro, la sospecha sobre la muerte de Fabio, la herencia de $80,000. Rutilio me escuchó sin interrumpir, con expresión cada vez más seria. «Esto es muy grave», dijo finalmente. «Si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de intento de homicidio. Tal vez homicidio consumado en el caso de tu esposo». «Lo sé. Necesito unas 4 horas para hacer el análisis. Voy a usar el laboratorio del hospital. Puedes esperar. Haré lo que sea necesario». Rutilio asintió y miró a Pedro con tristeza. «Mientras tanto, quiero que el doctor Sandoval lo revise. Es toxicólogo. Si este niño ha estado ingiriendo sustancias dañinas, necesitamos saber qué daño se ha hecho y cómo revertirlo». Las siguientes horas fueron una tortura. El doctor Sandoval, un hombre mayor con voz suave y manos gentiles, examinó a Pedro completamente. Le hizo análisis de sangre, le revisó los reflejos, le hizo preguntas sobre cómo se había sentido las últimas semanas. Yo esperaba en una silla de plástico duro en el pasillo, mirando el reloj avanzar con una lentitud desesperante. Mi teléfono sonó 3 veces más. «Juárez». No contesté. Luego recibí mensajes de texto. «Mamá, contesta por favor. Fabiola quiere hablar contigo. ¿Por qué no me dices cómo está Pedro?». Apagué el teléfono. A las 11 de la mañana, Rutilio salió del laboratorio con una carpeta en las manos y expresión sombría. Se sentó a mi lado y abrió la carpeta. «Marilia», dijo con voz grave, «las cápsulas contienen cumarina mezclada con bromazepam». «¿Qué significa eso?». «La cumarina es un anticoagulante muy potente. En dosis altas y sostenidas, causa hemorragias internas. El bromazepam es un sedante fuerte. La combinación es letal para un niño». Hizo una pausa. Si Pedro hubiera seguido tomando estas cápsulas por 2 o 3 semanas más, habría muerto. Probablemente de una hemorragia cerebral que parecería un accidente, algo natural. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Cerré los ojos y respiré profundo. ¿Y mi esposo? Si le dieron lo mismo durante meses, podría haber causado exactamente lo que el certificado de defunción dice: paro cardíaco. Una hemorragia interna pequeña pero constante, combinada con el sedante, debilitaría su corazón hasta provocar el paro. Rutilio puso su mano sobre la mía. «Lo siento mucho, Marilia». No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo quedaba una rabia fría, calculadora, que me llenaba completamente. «Necesito estas pruebas por escrito», dije con voz firme. «Necesito que todo esté documentado». Ya lo hice. Y el doctor Sandoval también documentó el estado de Pedro. Los niveles de estas sustancias en su sangre son alarmantes,
pero por suerte no llegó al punto de daño irreversible. Si actuamos rápido, se recuperará completamente. Me puse de pie. Mis piernas ya no temblaban. Mi mente estaba clara, enfocada. Gracias, Rutilio. No sé cómo pagarte esto. No me agradezcas. Solo ten cuidado. Una mujer capaz de hacer esto es muy peligrosa. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero yo también podía ser peligrosa cuando se trataba de proteger a mi familia. Cuando salí del hospital con Pedro tomado de mi mano y los documentos médicos guardados en mi bolso, supe que había cruzado una línea. Ya no era solo la abuela preocupada. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía poder. Y Fabiola no sabía lo que se le venía encima. Esa tarde, mientras Pedro dormía una siesta en mi casa bajo el efecto de los medicamentos que el doctor Sandoval le había dado para contrarrestar el veneno, me senté en la terraza con una taza de café que se enfrió en mis manos sin que le diera un solo sorbo. Necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo había permitido que esa mujer entrara en nuestras vidas. Fue hace exactamente 1 año y 2 meses. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de María, el primero después de su muerte. Juárez llegó a mi casa esa tarde con una mujer del brazo, sonriendo de una manera que no había visto desde que María enfermó. «Mamá», me dijo, «quiero presentarte a alguien especial. Ella es Fabiola». La mujer que estaba junto a él era hermosa, no podía negarlo. Tal vez de 35 años, con cabello negro largo hasta la cintura, piel blanca como porcelana y ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo el sol de la tarde. Llevaba un vestido azul marino ajustado y zapatos de tacón que hacían clic-clic contra el piso de mi terraza. «Mucho gusto, señora Marilia», dijo con voz melodiosa, extendiéndome la mano. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de rojo oscuro. «Juárez me ha contado tanto de usted». Estreché su mano y sentí algo extraño. Su piel estaba fría a pesar del calor de septiembre. Y su perfume, ese olor a gardenias, era tan intenso que me picó la nariz. «El gusto es mío», respondí, forzando una sonrisa. Pedro estaba conmigo ese día. Cuando vio a su padre, corrió a abrazarlo, pero se detuvo en seco cuando vio a Fabiola. El niño se escondió detrás de mis piernas. «Ven, Pedro», dijo Juárez, «saluda a Fabiola». «¿Es es mi novia». Pedro negó con la cabeza y se aferró más fuerte a mí. Yo acaricié su cabello. «Está tímido», dije, aunque sabía que no era timidez. Pedro nunca había sido tímido. Era intuición. Los niños tienen esa capacidad de sentir cuando algo no está bien. Fabiola se agachó hasta quedar a la altura de Pedro, pero el niño retrocedió. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, Pedro. Tu papi me ha contado que te gustan los dinosaurios. Yo también amo los dinosaurios». Mentira. Pude verlo en sus ojos. Era una mentira calculada para ganarse al niño. «No quiero hablar», murmuró Pedro, y se fue corriendo hacia adentro de la casa. «Disculpa», dijo Juárez, avergonzado. «Todavía está afectado por la muerte de su mamá». «Es comprensible», dijo Fabiola, pero había algo en su tono que me erizó la piel. No era compasión. ¿Era impaciencia? Nos sentamos en la terraza. Yo les había preparado limonada casera en una jarra de cristal que sudaba gotas frías por el calor. El sonido de las cigarras llenaba el aire y el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el jardín donde Fabio había plantado rosas que ahora yo cuidaba sola. «¿A qué te dedicas, Fabiola?», pregunté, tratando de ser amable. «Soy secretaria ejecutiva en una empresa exportadora de café», respondió, tomando un sorbo de limonada. «Trabajo en la zona franca de las Mercedes». «¿Y tu familia? ¿Son de Managua?».
Por un segundo, solo un segundo, su sonrisa vaciló. No tengo familia cercana. Mis padres murieron cuando yo era joven. Crecí en un orfanato en León. Oh, lo siento mucho. No importa. Ya pasó. Su voz era firme, casi dura. Luego volvió a sonreír y tomó la mano de Juárez. Ahora tengo una nueva familia. Juárez la miraba embelesado. Mi hijo, mi pobre hijo que había cuidado a su esposa enferma durante 2 años, que había visto cómo el cáncer se la llevaba poco a poco, que había quedado destrozado y solo con un niño pequeño que criar. Por supuesto que estaba vulnerable. Por supuesto que esta mujer hermosa y misteriosa le parecía una salvación. Mamá, dijo Juárez, apretando la mano de Fabiola, sé que es pronto. Sé que tal vez pienses que es demasiado rápido. Pero Fabiola me ha hecho sentir vivo de nuevo. Me ha ayudado a recordar que la vida continúa. Quise decirle que esperara. Quise decirle que apenas la conocía desde hacía 2 meses. Quise decirle que María merecía más tiempo de luto. Pero cuando vi sus ojos llenos de esperanza, de esa luz que había estado apagada durante tanto tiempo, no pude. Si tú eres feliz, yo soy feliz, dije finalmente. Fabiola me sonrió. Una sonrisa triunfante. Esa noche, después de que ellos se fueron, encontré a Pedro llorando en su cama. No me gusta esa señora, abuela, me dijo entre sollozos. Huele raro. Y me mira feo cuando papi no está viendo. Es solo que extrañas a tu mami, le dije, abrazándolo. Dale tiempo. Tal vez Fabiola es buena persona. Pero ahora, sentada en mi terraza 1 año después con las pruebas del veneno en mi bolso, me odiaba por no haber escuchado a Pedro. Me odiaba por haber ignorado mi propia intuición. Me odiaba por haber permitido que esa víbora entrara en nuestras vidas. El café en mi taza estaba completamente frío. Las sombras de la tarde se alargaban sobre el jardín. Y en mi mente, seguía viendo esa sonrisa de Fabiola. Esa sonrisa que ahora entendía no era de amor, sino de codicia. 4 meses después de ese primer encuentro, Juárez y Fabiola se casaron. No hubo fiesta, no hubo invitados, no hubo celebración familiar. Solo ellos dos, un juez y 2 testigos desconocidos en una sala fría del registro civil. Cuando Juárez me llamó para contarme, ya estaba hecho. Mamá, sé que querías una boda grande, pero Fabiola y yo decidimos que queríamos algo íntimo, solo nosotros, me dijo por teléfono, con voz emocionada pero también defensiva, como si esperara que yo protestara. Me senté en el sofá de mi sala, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Por la ventana podía ver el jardín donde Fabio y yo habíamos celebrado la boda de Juárez y María hace 8 años, con guirnaldas de flores blancas colgando de los árboles y una mesa larga llena de comida casera preparada por las vecinas del barrio. ¿Por qué tanta prisa, hijo?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. No es prisa, mamá. Es que, ya perdimos tanto tiempo. María estuvo enferma 2 años. Yo estuve de luto casi 1 año. Fabiola y yo queremos empezar nuestra vida juntos sin más demoras. ¿Y Pedro? ¿Cómo se lo tomó? Hubo una pausa incómoda. Todavía está adaptándose. Pero va a estar bien. Los niños son resilients. Resilience. Esa palabra me molestó. Pedro no era resiliente, era un niño traumatizado que apenas tenía 5 años y medio y ya había perdido a su madre. ¿Cuándo puedo verlos?, pregunté. Ven el domingo para almorzar. Fabiola quiere cocinar para ti. Ese domingo llegué a la casa de Juárez con un pastel de 3 leches que había hecho la noche anterior. La casa olía diferente. Ya no olía a María, a sus velas de vainilla y su jabón de lavanda. Ahora olía a ese perfume de gardenias de Fabiola que impregnaba cada rincón.
Fabiola abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco ajustado y delantal de cocina que se veía demasiado limpio, como si nunca lo hubiera usado para cocinar realmente. «Suegra», exclamó, besándome en ambas mejillas. «¡Qué alegría verte! Pasa, pasa». La casa estaba reorganizada. Los muebles de María habían desaparecido. Las fotografías de María y Juárez que solían estar en la sala ya no estaban. En su lugar había cuadros modernos abstractos que no significaban nada. «¿Dónde están las fotos?», pregunté antes de poder detenerme. Fabiola se encogió de hombros. «Juárez y yo pensamos que era mejor guardarlas, para que Pedro no esté constantemente recordando lo que perdió. Es más sano mirar hacia adelante, ¿no crees?». No, no creía. Pero no dije nada. Pedro estaba sentado en el sofá, jugando con su dinosaurio de peluche favorito. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Abuela», susurró en mi oído, «quiero ir a tu casa». «Pronto, mi amor», le susurré de vuelta. Durante el almuerzo, mientras comíamos un arroz con pollo que sabía demasiado salado y una ensalada mustia, Fabiola dirigió la conversación hacia el tema que, entendí después, había sido su objetivo desde el principio. «Juárez me contó que María le dejó una herencia a Pedro», dijo casualmente, tomando un sorbo de vino tinto. Juárez la miró incómodo. «Fabiola, no creo que sea el momento». «¿Por qué no? Somos familia ahora. Es importante que sepamos estas cosas». Me miró directamente. «¿Es verdad que son $80,000? La forma en que lo preguntó, con esos ojos verdes clavados en mí, me hizo sentir como si estuviera siendo interrogada. «Sí», respondí secamente. «María trabajó muy duro toda su vida. Era contadora. Ahorró cada córdoba que pudo y lo dejó todo para Pedro». «Qué generosa», dijo Fabiola, pero su tono era sarcástico. «¿Y cuándo puede acceder a ese dinero?». «A los 18 años», dije, observándola cuidadosamente. Vi cómo sus ojos se entrecerraron ligeramente, como sus dedos apretaron la copa de vino. «Eso es mucho tiempo. ¿Y si pasa algo antes? ¿Y si el niño necesita ese dinero para algo?». «El fideicomiso está blindado», intervino Juárez. «Solo puede romperse en caso de emergencia médica comprobada y solo con autorización de un juez». «¿Y si Pedro muere antes de los 18? preguntó Fabiola. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse físicamente. Juárez dejó caer su tenedor contra el plato con un ruido metálico. «¿Por qué preguntarías algo así?», dijo, mirando a su esposa con expresión confundida. Fabiola rió, pero la risa sonó falsa. «Es solo curiosidad legal, amor. Supongo que en ese caso el dinero pasaría a ti, ¿no? Como su padre». «Sí», dijo Juárez lentamente. «Pero no veo por qué». «Solo quiero entender cómo funcionan estas cosas», interrumpió Fabiola, sonriendo. Luego se volvió hacia mí. «Debe ser difícil para ti también, Marilia. Saber que tu nieto tiene todo ese dinero, pero no puede usarlo para nada. Tal vez para su educación, sus necesidades». «Pedro tiene todo lo que necesita», dije firmemente. «Juárez es un buen padre y provee para él. Ese dinero es para su futuro, para cuando sea adulto y pueda tomar decisiones responsables». «Por supuesto», dijo Fabiola, pero vi un destello en sus ojos. Codicia pura y simple. Después del almuerzo, mientras Fabiola preparaba café en la cocina, me quedé a solas con Juárez en la sala. Pedro estaba viendo caricaturas en su habitación. «Hijo», le dije en voz baja, «¿le has contado a Fabiola sobre la herencia de Pedro?». Juárez se veía avergonzado. Ella preguntó: «Estamos casados, mamá. No puedo tener secretos con mi esposa».
¿Le contaste también sobre el fideicomiso de Fabio? Mi esposo me había dejado $50,000 en un seguro de vida. Ese dinero estaba a mi nombre y yo había decidido no tocarlo, guardarlo para emergencias o para dejárselo a Juárez cuando yo muriera. No, dijo Juárez rápidamente. Ese dinero es tuyo. No es asunto de nadie más. Bien, dije. Manténlo así. Pero cuando Fabiola regresó de la cocina con las tazas de café, la forma en que me miraba me hizo pensar que ella ya sabía. De alguna manera, esa mujer había investigado todo sobre nuestra familia. Sabía exactamente cuánto dinero había y dónde estaba. Ahora, sentada en mi terraza recordando ese almuerzo, entendía que ese había sido el momento en que Fabiola decidió su plan. $80,000 de Pedro. 50,000 míos. Juárez tenía algunos ahorros también, tal vez 20,000 más. $150,000 en total. Una fortuna para alguien que, según mis propias investigaciones posteriores, ni siquiera tenía cuenta bancaria antes de conocer a mi hijo. El sol se había puesto completamente y la terraza estaba en penumbras. Encendí la luz y las polillas comenzaron a revolotear alrededor del foco. En el jardín, los grillos cantaban su canción nocturna. Y yo seguía recordando. Seguía uniendo las piezas de un rompecabezas que debía haber visto mucho antes. El tercer recuerdo era el más doloroso de todos. Era el que me quitaba el sueño, el que me hacía sentir culpable hasta el punto de no poder respirar. Fabio murió hace exactamente 2 años y 1 semana, pero comenzó a enfermarse 3 meses antes de su muerte. Y todo empezó justo después de que Fabiola se mudara con Juárez. Era febrero, el mes más caluroso en Managua. El aire acondicionado de nuestra casa se había dañado y Fabio y yo pasábamos las tardes en la terraza, tratando de encontrar algo de brisa. Él leía el periódico La Prensa y yo tejía una manta para Pedro. Fabiola comenzó a visitarnos. Al principio 1 vez por semana, luego 2, luego casi todos los días. Solo quiero conocerlos mejor, decía con esa sonrisa perfecta. Ustedes son mi familia ahora. Siempre traía cosas. Un pastel de zanahoria de una panadería cara del centro. Una botella de vino tinto. Galletas importadas. Y su especialidad, té de hierbas. Este de manzanilla con valeriana, nos decía. Muy bueno para la circulación y el corazón. Mi abuela me enseñó a prepararlo. Fabio, que nunca rechazaba nada que viniera de la familia, tomaba el té religiosamente. Todas las tardes, cuando Fabiola venía, preparaba una taza grande y Fabiola bebía mientras conversaban sobre política, sobre el país, sobre la vida. Yo también tomaba a veces, pero a mí no me gustaba el sabor. Era amargo, con un toque metálico que me desagradaba. Después de la segunda vez, empecé a rechazarlo educadamente. No me sienta bien el té tan tarde, decía. Me quita el sueño. Pero Fabio lo adoraba. Me hace sentir bien, me decía. Me relaja. La primera señal de que algo estaba mal fue cuando Fabio comenzó a tener moretones. Pequeños moretones púrpuras en los brazos, en las piernas. Aparecían de la nada. Debe ser por el sol, decía él, restándole importancia. Ya estoy viejo, la piel se pone delicada. Luego empezaron las hemorragias nasales. Sin razón alguna, su nariz sangraba. Al principio poco, después más abundantemente. Deberías ir al médico, le insistía yo. Son tonterías. Se me pasa solo. Pero no se le pasaba. Cada semana estaba más débil, más cansado. Se le olvidaban cosas. Se mareaba cuando se levantaba de la silla. Una tarde, mientras Fabiola estaba en mi cocina preparando su maldito té, entré y la vi echando algo en la taza de Fabio.
Un polvo blanco de un sobrecito pequeño. ¿Qué es eso?, pregunté. Ella se sobresaltó, pero rápidamente sonrió. Es stevia. Para endulzar el té. A Fabio no le gusta tan amargo. Me mostró un paquete de stevia comercial. Todo parecía normal. Yo no tenía razón para desconfiar entonces. Ahora sé que lo que vi no fue stevia. Fue cumarina. Fue veneno. Fue mi esposo siendo asesinado lentamente frente a mis ojos mientras yo no hacía nada. El día que Fabio murió fue un sábado por la mañana. Yo había salido temprano al mercado oriental a comprar verduras frescas. Cuando regresé 2 horas después, Fabio estaba en el piso de nuestro dormitorio, inconsciente. Llamé a la ambulancia. Llegaron en 15 minutos. Lo llevaron al hospital metropolitano. Los médicos trabajaron en él durante 40 minutos, pero no pudieron salvarlo. Paro cardíaco masivo, dijo el doctor. Lo siento mucho. Fue muy repentino. No sufrió. ¿No sufrió? Yo lo vi sufrir durante 3 meses. Lo vi debilitarse, sangrar, marearse. Lo vi morir de a poco. Y cuando estaba en la sala de espera del hospital, devastada, incapaz de procesar que mi compañero de 45 años se había ido, Fabiola llegó con Juárez. «Oh, suegra», dijo, abrazándome con fuerza. Olía a gardenias, como siempre. «Cuánto lo siento». Fabio era un hombre maravilloso. En ese momento no vi la actuación. En ese momento solo vi a mi nuera tratando de consolarme. Pero ahora, con el beneficio de la verdad, recuerdo otros detalles. Recuerdo cómo sus ojos estaban completamente secos. Ni una lágrima. Recuerdo cómo, en el funeral 2 días después, ella permaneció junto a Juárez pero no mostró ninguna emoción real. Solo gestos calculados de consuelo. Recuerdo cómo, una semana después del funeral, cuando yo todavía estaba sumida en el dolor más profundo, ella me preguntó casualmente durante una visita: «¿Fabio te dejó algo, Marilia? ¿Algún ahorro?» Juárez la regañó por preguntar algo así tan pronto. Pero ella insistió que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien económicamente, que no necesitara ayuda. Mentiras. Todo eran mentiras. Ella quería saber cuánto dinero había. Quería hacer un inventario de lo que podía robar. Y cuando le dije que Fabio me había dejado su seguro de vida pero que yo no planeaba tocarlo, vi ese destello en sus ojos de nuevo. Codicia. Sentada ahora en mi terraza, 2 años después, con la noche cerrada completamente sobre Managua y el sonido de los carros pasando en la calle distante, lloré de nuevo. Lloré por Fabio, por no haberlo protegido. Lloré por haber sido tan ciega, tan confiada. Lloré por haber permitido que esa asesina entrara en mi casa, en mi cocina, en mi vida. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me puse de pie. Ya había llorado suficiente. Ya había sido la viuda indefensa suficiente tiempo. Ahora era momento de actuar. Era momento de convertir ese dolor en poder. Era momento de hacer que Fabiola pagara por cada gota de veneno que le dio a mi esposo y a mi nieto. El lunes por la mañana, mientras Pedro desayunaba cereal con leche en mi cocina, yo hice 2 llamadas que cambiarían todo. La primera fue a Roberto Castellón, un abogado penalista que había sido compañero de trabajo de María en un bufete antes de que ella se enfermara. Lo había visto en el funeral de María y me había dado su tarjeta diciendo que si algún día necesitaba ayuda legal, lo llamara. «Roberto», le dije cuando contestó, «necesito tu ayuda. Es urgente». Nos reunimos a las 10 de la mañana en su oficina del centro de Managua, en un edificio viejo cerca de la catedral. Su oficina estaba en un 3er piso sin ascensor y llegué sudando por el calor y el esfuerzo de subir las escaleras. Roberto era un hombre de unos 40 años, con barba recortada y lentes sin marco.
Me recibió con café y me escuchó durante 1 hora sin interrumpirme mientras le contaba todo. Le mostré las cápsulas que Rutilio había analizado, los documentos del hospital, las pruebas de sangre de Pedro. Cuando terminé, Roberto se reclinó en su silla de cuero gastado y silbó bajito. Marilia, esto es intento de asesinato. Posiblemente asesinato consumado en el caso de tu esposo. Estamos hablando de 30 años de prisión si se prueba. Se puede probar. Con lo que tienes aquí, tienes una base sólida. Pero necesitas más. Necesitas establecer el motivo de manera clara. Necesitas demostrar que ella tenía acceso a estas sustancias. Y necesitas una confesión o un testigo directo. ¿Qué me recomiendas? Roberto tamborileó sus dedos sobre el escritorio de madera manchada de café. 2 cosas. Primero, vamos a la fiscalía a presentar una denuncia formal con todas estas pruebas. Segundo, contratas a un investigador privado para que averigüe todo sobre el pasado de Fabiola. ¿Quién es realmente? ¿De dónde viene? Si tiene antecedentes. ¿Conoces a alguien? Sí. El mejor investigador privado de Managua se llama Ernesto Lacayo. Es discreto, eficiente y no hace preguntas. Pero no es barato. No me importa el dinero. Y no me importaba. Los $50,000 de Fabio estaban ahí para proteger a mi familia. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Roberto hizo la llamada inmediatamente. 1 hora después, Ernesto Lacayo estaba en la oficina. Era un hombre de unos 55 años, bajito, con bigote espeso y ojos que parecían no perder detalle de nada. Llevaba guayabera blanca y pantalones de drill. Olía a tabaco de pipa y loción de afeitar. Le conté la historia una vez más. Él tomaba notas en una libreta pequeña con una pluma fuente antigua. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó cuando terminé. Necesito todo lo que puedas encontrar. Pasado, antecedentes, familia real si existe, trabajos anteriores, deudas, todo. Me tomará 1 semana, tal vez 2. ¿Cuánto cobras? $2,000 por adelantado. Más gastos. Saqué mi chequera del bolso. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía el cheque, pero mi determinación era firme. $2,000. Una fracción de lo que Fabio me dejó. Una inversión en justicia. Le di el cheque y él lo guardó en el bolsillo de su guayabera sin mirarlo siquiera. Te llamaré cuando tenga algo, dijo, y se fue tan silenciosamente como había llegado. Roberto y yo fuimos después a la Fiscalía General de la República. El edificio estaba en el distrito de Villa Fontana, no muy lejos de mi casa. Era un edificio moderno de cristal y concreto donde el aire acondicionado funcionaba tan fuerte que me dio escalofríos apenas entramos. Presentamos la denuncia formal. Una fiscal joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en un moño apretado y expresión seria, nos recibió en una oficina pequeña que olía a papel y tinta de impresora. Señora Marilia, me dijo después de revisar todos los documentos, esto es muy grave. Voy a abrir una investigación formal. Vamos a necesitar exhumar el cuerpo de su esposo para hacer una autopsia que confirme la presencia de las sustancias. La idea de que sacaran a Fabio de su tumba me revolvió el estómago, pero asentí. Hagan lo que sea necesario. También vamos a necesitar que Pedro sea examinado por nuestros médicos forenses. Lo que sea necesario, repetí. La fiscal me miró con algo que parecía respeto. Mientras tanto, la señora Fabiola no puede saber que estamos investigando. Si se entera, podría huir o destruir evidencia. ¿Su hijo sabe algo de esto? No. Y no quiero que sepa todavía. Bien. Mantendremos esto confidencial hasta que tengamos suficiente para emitir una orden de arresto.
Cuando salimos de la fiscalía eran las 3 de la tarde. El sol de Managua caía implacable sobre el asfalto y el aire era denso, difícil de respirar. Roberto me acompañó hasta mi carro. Marilia, me dijo antes de despedirse, lo que estás haciendo requiere mucho valor. Muchas personas en tu situación preferirían mirar hacia otro lado, evitar el conflicto. Lo miré directamente a los ojos. Yo no soy muchas personas. Soy una mujer que ya perdió demasiado. Y no voy a perder a mi nieto también. Esa frase quedó colgando en el aire entre nosotros. Y en ese momento supe que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la viuda triste y pasiva que había sido durante 2 años. Ya no era la abuela complaciente que permitía que otros tomaran decisiones por ella. Yo no soy muchas personas. Esa se convirtió en mi mantra, mi declaración de guerra. Conduje de regreso a casa con las ventanas abiertas, dejando que el viento caliente me golpeara la cara. En mi mente, repetía esas palabras una y otra vez. Yo no soy muchas personas. Yo no soy muchas personas. Yo soy Marilia. Tengo 69 años. Y acabo de declararle la guerra a la mujer que mató a mi esposo y trató de matar a mi nieto. Y yo no pierdo las guerras que declaro. 3 días después, Juárez apareció en mi puerta sin avisar. Era jueves por la tarde y Pedro estaba en el patio trasero jugando con sus carritos de juguete bajo la sombra del árbol de mango. Escuché el timbre y cuando abrí la puerta, vi a mi hijo con una expresión que no le había visto nunca. Furia mezclada con confusión, dolor mezclado con desesperación. «Necesito hablar contigo», dijo sin siquiera saludar. «Ahora». Lo dejé entrar. Olía a sudor y su camisa de trabajo estaba arrugada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Nos sentamos en la sala. Yo en mi sillón favorito donde solía sentarme con Fabio a ver las noticias. Él en el sofá, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Fabiola está destruida», comenzó. «No ha dormido en 3 días. Llora constantemente. Dice que le arrebataste a Pedro, que no le das oportunidad de ser madre». Me mantuve en silencio, observándolo. «Mamá, ¿qué está pasando realmente? Primero te llevas a Pedro en medio de la noche sin avisar. Luego no contestas mis llamadas. Ahora han pasado 3 días y no me dejas ver a mi hijo. ¿Qué te hizo Fabiola para que la odies tanto?» «No la odio», dije calmadamente. «La temo». Juárez se pasó las manos por el cabello, frustrado. «¿La temes? ¿De qué hablas? Fabiola no es una persona violenta, es todo lo contrario. Es dulce, cariñosa, se preocupa por todos nosotros». «¿Te has preguntado alguna vez cómo murió tu padre?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces. «¿Qué?» «Papá murió de un paro cardíaco. Lo sabes perfectamente. ¿Y no te parece extraño que un hombre completamente sano, sin antecedentes cardíacos, muriera así de repente?» «Era mayor, mamá. Tenía 72 años. Estas cosas pasan». ¿Y no te parece extraño que empezara a enfermarse justo después de que Fabiola comenzara a visitarnos regularmente?» Juárez se puso de pie bruscamente. Su rostro se había puesto rojo. «¿Qué estás insinuando? ¿Que mi esposa tuvo algo que ver con la muerte de papá? ¿Estás escuchándote? Suenas paranoica». Pedro estaba siendo envenenado. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Juárez se quedó paralizado, mirándome como si me hubiera vuelto loca. «¿Qué dijiste?» Pedro estaba siendo envenenado. Con anticoagulantes y sedantes. Las mismas sustancias que probablemente mataron a tu padre. Eso es ridículo. ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza?»
Fui a mi habitación y regresé con la carpeta que contenía todos los análisis médicos, los reportes del laboratorio, las fotografías de las cápsulas. Se la entregué a Juárez. Él la abrió con manos temblorosas. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos, cómo su expresión pasaba de incredulidad a horror. Estas cápsulas fueron encontradas debajo de la cama de Pedro, le expliqué. Él las estuvo escondiendo porque Fabiola lo obligaba a tomarlas. Decía que eran fortificantes. Pero no lo eran. Eran veneno. Juárez negaba con la cabeza mientras leía. No, no puede ser. Tiene que haber una explicación. Tal vez son vitaminas y el laboratorio se equivocó. El laboratorio no se equivocó. Y hay más. He contratado a un investigador para averiguar quién es realmente Fabiola. ¿Contrataste a un investigador? Juárez me miró con ojos desorbitados. ¿Estás investigando a mi esposa a mis espaldas? Para proteger a tu hijo. Y para descubrir la verdad sobre la muerte de tu padre. Juárez dejó caer la carpeta sobre la mesa de centro. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a caminar en círculos por la sala. No puedo creer esto. No puedo creerlo. Fabiola me ama. Ella ama a Pedro. Nunca le haría daño. ¿Nunca? Lo interrumpí. Entonces, ¿por qué preguntó tanto sobre la herencia de Pedro? ¿Por qué quiso saber cuánto dinero me dejó tu padre? ¿Por qué insistió tanto en saber qué pasaría con el dinero de Pedro si él moría? Juárez se detuvo. Algo en mis palabras había resonado. Eso fue solo curiosidad. No fue curiosidad. Fue planeación. $80,000 de Pedro, 50,000 míos, tus ahorros. Ella lo calculó todo, Juárez. Todo. Mi hijo se dejó caer de nuevo en el sofá. Se veía derrotado, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Por qué me estás haciendo esto?, susurró. Acabo de encontrar algo de felicidad después de perder a María. Acabo de volver a sentirme vivo. ¿Por qué quieres destruir eso? Me arrodillé frente a él y tomé sus manos entre las mías. Eran las mismas manos que había sostenido cuando era un bebé, cuando aprendió a caminar, cuando lloró en mi hombro el día que María murió. Porque te amo, le dije con voz firme. Porque eres mi hijo. Y porque no voy a permitir que esa mujer te use y te destruya como está planeando hacerlo. Ella no te ama, Juárez. Te necesita. Necesita tu apellido, tu casa, tu acceso al dinero de Pedro. ¿Y si te equivocas? Su voz sonaba quebrada. ¿Y si todo esto es un malentendido terrible y Fabiola es inocente? Entonces yo asumiré mi error y le pediré perdón de rodillas. Pero si tengo razón, y sabes en tu corazón que tengo razón, entonces tu hijo está vivo porque yo actué. Y tu padre está muerto porque yo no lo hice. Juárez cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No dijo nada durante varios minutos. Solo lloró en silencio mientras yo sostenía sus manos. Finalmente, habló con voz ronca. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vuelvas a casa y actúes como si nada hubiera pasado. No le digas nada a Fabiola sobre esta conversación. Dile que vine a disculparme, que estaba preocupada por Pedro pero que fue un malentendido. Dile que se lo puedes llevar este fin de semana. ¿Vas a devolvérmelo? No. Pero necesito que ella crea que sí. Necesito tiempo para que el investigador termine su trabajo y para que la fiscalía complete la investigación. ¿La fiscalía? Juárez me miró alarmado. ¿Fuiste a la fiscalía? Presenté una denuncia formal. Van a exhumar el cuerpo de tu padre para confirmar el envenenamiento. Juárez se puso pálido. Mamá, esto es
esto va a explotar en nuestras caras si te equivocas. No me equivoco. Nos quedamos mirando el uno al otro durante un largo momento. Y vi en sus ojos que, aunque no quería admitirlo, aunque cada fibra de su ser resistía la verdad, él también lo sabía. En algún lugar profundo de su conciencia, él también había sentido que algo no estaba bien. Está bien, dijo finalmente, poniéndose de pie. Haré lo que me pides. Pero prométeme algo. ¿Qué? Promete que si descubres que estás equivocada, vas a parar todo esto. Vas a retirar la denuncia, vas a despedir al investigador y vas a pedirle perdón a Fabiola. Lo miré directamente a los ojos. Te lo prometo. Era una promesa fácil de hacer porque sabía que no tendría que cumplirla. Yo no estaba equivocada. Juárez fue al patio a despedirse de Pedro. Los vi a través de la ventana de la cocina. Mi hijo abrazó a su hijo con tanta fuerza que Pedro casi desaparece entre sus brazos. Le dijo algo al oído que no pude escuchar. Pedro asintió. Cuando Juárez se fue, Pedro vino corriendo hacia mí. Abuela, papá dice que tal vez el fin de semana puedo ir a la casa. Es verdad. Ya veremos, mi amor, le dije, revolviéndole el cabello. Ya veremos. Pero mientras lo decía, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Ernesto Lacayo, el investigador. Encontré algo. Necesito verte mañana urgente. Sonreí. Las piezas estaban cayendo en su lugar. El viernes a las 9 de la mañana, Ernesto Lacayo llegó a mi casa con una carpeta manila gruesa que dejó caer sobre mi mesa del comedor con un golpe seco. Marilia, dijo sin preámbulos, tu instinto era correcto. Fabiola Reyes no es quien dice ser. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, fotografías, recortes de periódicos viejos. Su nombre real es Fabiola Martínez Solís. Nació en León, eso es verdad. Pero no creció en ningún orfanato. Creció con su madre, una mujer con problemas de alcoholismo. Su padre los abandonó cuando ella tenía 5 años. ¿Y? Pregunté, inclinándome sobre la mesa. Y a los 22 años fue detenida por fraude. Estafó a un hombre mayor en León, le quitó sus ahorros fingiendo ser su novia. Cumplió 3 años de cárcel. Ernesto señaló una fotografía policial. Era Fabiola, más joven, con el cabello más corto, pero era definitivamente ella. Sentí que la sangre se me helaba. Cuando salió de prisión, se mudó a Managua y cambió su apellido de Martínez a Reyes. Consiguió documentos falsos, se inventó una historia nueva. ¿La empresa de café donde supuestamente trabaja? No existe registro de que trabaje ahí. De hecho, no tiene historial laboral formal en ningún lado desde que salió de prisión hace 7 años. Entonces, ¿de qué vivía? Ernesto sacó más fotografías. Fabiola con diferentes hombres. Hombres mayores, todos bien vestidos, obviamente con dinero. Vivía de enganchar hombres vulnerables y sacarles dinero. Hay al menos 3 casos documentados antes de tu hijo. Uno de esos hombres murió en circunstancias sospechosas hace 4 años. Un empresario de Granada. Paro cardíaco repentino. Me llevé la mano a la boca. ¿Lo investigaron? No hubo autopsia. La familia no quiso. Asumieron que fue natural. Ernesto me miró seriamente. Pero hay más. Encontré que hace 6 meses, justo después de casarse con tu hijo, Fabiola intentó obtener un préstamo bancario grande usando la casa de Juárez como garantía. El banco la rechazó porque la casa todavía está a nombre de María en el registro. Quería dinero inmediato, murmuré. Exacto. Y cuando no pudo conseguirlo por esa vía, recurrió al plan B: eliminar a Pedro para que Juárez heredara los $80,000.
Todo tenía sentido. Todo encajaba perfectamente. ¿Esto es suficiente para la fiscalía?, pregunté. Más que suficiente. Con esto y los análisis médicos que ya tienen, pueden arrestarla hoy mismo. Tomé el teléfono y llamé a Roberto, mi abogado. Le conté todo. Él contactó inmediatamente a la fiscal. Para las 2 de la tarde, todo estaba listo. La fiscal, Roberto, Ernesto y 2 agentes de policía llegaron a mi casa. Pedro estaba en casa de mi vecina Rutilio, jugando con sus hijos, alejado de lo que estaba por suceder. Yo llamé a Juárez. Hijo, necesito que vengas a mi casa. Es urgente. Y trae a Fabiola. Mamá, no creo que sea buena idea. Por favor. Es importante. Para todos. Escuché que consultaba con alguien en voz baja. Luego suspiró. Está bien. Vamos para allá. Llegaron media hora después. Cuando Fabiola entró a mi sala y vio a toda la gente reunida allí, su rostro palideció. Pero rápidamente compuso una sonrisa forzada. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz aguda. La fiscal se puso de pie. Señora Fabiola Martínez Solís, mi nombre es licenciada Carmen Gutiérrez, soy fiscal de la República de Nicaragua. Tengo algunas preguntas que hacerle. Mi apellido es Reyes, dijo Fabiola, pero su voz temblaba. No según sus documentos originales, dijo la fiscal, mostrándole el acta de nacimiento que Ernesto había conseguido. Juárez miraba de la fiscal a su esposa, confundido. ¿Qué está pasando aquí? Tu esposa mintió sobre su identidad, le dije. Su nombre real es Fabiola Martínez. Tiene antecedentes penales por fraude. Y estuvo vinculada a la muerte sospechosa de al menos un hombre antes de conocerte. ¿Qué? Juárez se volvió hacia Fabiola. Es verdad. Fabiola negó con la cabeza violentamente. Es mentira. Todo es mentira. Tu madre me odia, está tratando de separarnos. ¿Por qué le dabas cumarina y bromazepam a Pedro? La pregunta de la fiscal fue directa, cortante. Fabiola se quedó paralizada. Yo no sé de qué hablan. Tenemos las cápsulas. Tenemos los análisis. Tenemos la sangre de Pedro con niveles tóxicos de estas sustancias. Y tenemos su testimonio diciendo que usted lo obligaba a tomarlas. Es un niño. Los niños inventan cosas. La voz de Fabiola se había vuelto histérica. ¿Por qué preguntaste tanto sobre la herencia de Pedro? Esta vez fui yo quien habló. ¿Por qué quería saber qué pasaba con el dinero si él moría? Yo solo era curiosidad. ¿Y qué hay del empresario de Granada?, intervino Ernesto. El que murió de paro cardíaco hace 4 años. Un hombre con el que saliste durante 6 meses antes de su muerte. Un hombre que te dejó dinero en su testamento. Fabiola comenzó a retroceder hacia la puerta. Su cara perfecta estaba descompuesta, el maquillaje corrido por el sudor. Ustedes no pueden probar nada. Nada de esto prueba nada. Vamos a exhumar el cuerpo de Fabio, dije, poniéndome de pie. Vamos a hacer la autopsia que debió hacerse hace 2 años. Y vamos a encontrar las mismas sustancias que encontramos en Pedro. No. Fabiola negaba con la cabeza. No pueden hacer eso. Ya tenemos la orden judicial, dijo la fiscal. Se hará la exhumación la próxima semana. Juárez estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando habló, su voz sonaba rota. ¿Mataste a mi padre? ¿Trataste de matar a mi hijo? Fabiola lo miró y, por primera vez, vi algo real en su rostro. No arrepentimiento. No culpa. Solo rabia. ¿Y qué si lo hice?, escupió las palabras.
¿Crees que tu padre y tu hijo importan más que yo? ¿Crees que merezco vivir en pobreza mientras ustedes se sientan sobre montañas de dinero que ni siquiera usan? El silencio que siguió fue absoluto. Yo también merezco tener algo, continuó Fabiola, y ahora las lágrimas corrían por su cara, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. He pasado toda mi vida sobreviviendo, rogando, aguantando a hombres que me usaban. ¿Por qué ese niño merece $80,000 cuando yo no tengo nada? Porque él no mató a nadie para conseguirlos, dije con voz fría. La fiscal hizo una señal y los dos agentes se acercaron a Fabiola. Fabiola Martínez Solís queda arrestada por intento de homicidio y sospecha de homicidio. Tiene derecho a permanecer en silencio. Fabiola gritó. Gritó y trató de escapar, pero los agentes la sujetaron y le pusieron las esposas. Mientras la sacaban de mi casa, seguía gritando que era injusto, que ella también merecía ser feliz, que todos éramos unos hipócritas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio retornó. Juárez seguía sentado, inmóvil, en shock. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. «Lo siento, hijo», susurré. Él no respondió. Solo se quedó allí, mirando al vacío, procesando que la mujer que amaba había matado a su padre y había intentado matar a su hijo por dinero. Los días siguientes fueron difíciles. Juárez se mudó temporalmente a mi casa. No podía estar en esa casa donde había vivido con Fabiola, donde cada rincón le recordaba la mentira que había sido su matrimonio. La exhumación de Fabio confirmó todo. Niveles tóxicos de cumarina y bromazepam en sus tejidos. Mi esposo había sido envenenado lentamente durante meses hasta que su corazón no resistió más. Pedro mejoró rápido bajo el cuidado del doctor Sandoval. Las sustancias salieron de su sistema y el niño alegre que había sido comenzó a regresar. Una tarde, estábamos los tres en el jardín. Juárez podaba las rosas de Fabio, Pedro jugaba con sus dinosaurios y yo tejía en mi silla. «Abuela», dijo Pedro de repente, «¿por qué Fabiola quería hacerme daño?» Dejé el tejido a un lado y lo llamé. Se sentó en mi regazo, aunque ya estaba grande para eso. Porque había algo roto dentro de ella, mi amor. Algo que nosotros no pudimos ver a tiempo. «¿Papá está triste?» Miré a Juárez, que nos observaba con expresión melancólica. «Sí, está triste. Pero va a estar bien. Porque nos tiene a nosotros». Pedro asintió y luego me abrazó fuerte. «Gracias por salvarme, abuela». Esas palabras valieron más que cualquier cantidad de dinero en el mundo. El juicio de Fabiola comenzó 3 meses después. Ella se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. 30 años de prisión por homicidio e intento de homicidio. Yo asistí a cada audiencia. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y que supiera que no había ganado. El día de la sentencia, cuando el juez leyó el veredicto, Fabiola me miró desde el banquillo de los acusados. Sus ojos verdes ya no brillaban. Estaban apagados, vacíos. Yo sostuve su mirada sin parpadear. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté frente a la fotografía de Fabio. «Lo logré, mi amor», le dije. «Conseguí justicia para ti. Y salvé a nuestro nieto». Sentí paz por primera vez en 2 años. Hoy, 1 año después, Pedro tiene 7 años y está feliz. Juárez conoció a alguien nuevo, una maestra de la escuela de Pedro. Van despacio, con cuidado. Y yo aprendí que nunca es tarde para ser fuerte. Que la edad no define el valor. Que cuando se trata de proteger a los que amamos, podemos encontrar poder que no sabíamos que teníamos. A veces me preguntan si me arrepiento de haber actuado tan rápido, de haber sido tan drástica. Y siempre respondo lo mismo: no.
porque cada segundo de duda podría haber costado la vida de Pedro. Si estás viendo esto y algo en tu vida no se siente bien, confía en tu instinto. No ignores las señales. No te digas que estás exagerando. Tu intuición existe por una razón. Yo no soy muchas personas. Soy alguien que eligió pelear. Y esa decisión lo cambió todo. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Nunca sabes cuándo necesitarás el valor para hacer lo correcto. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia.